Bueno, esta semana me gustaría centrarme en un pasaje que siempre me ha llamado la atención y que creo que va a ser de gran inspiración para nuestras vidas cuando lo analicemos en profundidad en este momento. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, hizo algo que nunca nadie había hecho antes y fue de una forma, algo que no fue normal, algo que es imposible, que es totalmente imposible para el hombre. Pero por medio de eso que hizo, rompió los planes de las tinieblas que estaban forjándose contra sus discípulos. Pero lo que es más impresionante de todo esto, que en su nombre, Pedro fue también capaz de caminar sobre las aguas, ¿verdad? Y yo creo que hemos escuchado muchas enseñanzas y claves de este pasaje sobre cómo opera el reino de los cielos y que nos han inspirado, ¿verdad? Pero creo que hoy podemos aprender también muchísimo más sobre este pasaje. Dice la Biblia en Mateo 14, 22 y 23, lo pueden leer posteriormente todo el capítulo, que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra orilla, ¿verdad? Entre tanto, él despedía a la multitud y después de que despidió a la multitud, subió al monte a orar, completamente aparte, sin nadie, él solo. Cerró la puerta y él en lo íntimo comenzó a orar. Y cuando llegó la noche, ahí estaba él solo, orando. ¿Y quién fue el que les dijo a los discípulos que entraran a la barca? Jesús. Jesús les dijo, entren a la barca y vayan delante, ¿verdad? Y lleguen a la otra orilla. Algo importante era que Jesús siempre se guiaba y caminaba en el poder del Espíritu Santo. Y creo que en ese momento él entendió que tenía que quedarse más tiempo con la multitud para bendecirlas antes de que se marchase. Y en ese mismo espíritu, una vez despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar. A lo mejor él discernía en ese momento cosas que estaban ocurriendo en el ambiente espiritual y que necesitaba velar y orar para estar preparado y actuar con sabiduría. Esta es una de las primeras enseñanzas que nos enseña este pasaje, ¿no? Que Jesús entró a orar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos todo el tiempo. Cuando estamos viendo que las cosas están caminando de una forma no correcta, se está moviendo las tinieblas o hay algo que no está, antes de hablar, antes de hacer, antes de actuar, tenemos que entrar a la presencia de Dios, a orar. Y ahí nos preparamos para actuar con sabiduría, para actuar con buenas decisiones, para saber si tenemos que callar o tenemos que hablar, ¿verdad? Y a veces nosotros sentimos en nuestro espíritu que tenemos que hacer algo, porque el Espíritu Santo, eso es lo que hace en nuestras vidas. Él nos guía, Él nos lleva a dar pasos que no teníamos pensado dar, pero que son los pasos perfectos para el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo lo que quiere es guiarnos en cada paso que nosotros demos. Pero la pregunta aquí es, ¿estaremos lo suficientemente atentos y dispuestos como para cambiar nuestros planes y dejarnos guiar por Él? Porque creo que no hay nada que pueda compararse con caminar a su lado y ver las cosas que Él ya tiene preparadas para nosotros. Dice que despidió a la multitud, subió al monte a orar, completamente aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Eso está en Mateo 14, 23 y 25. Mientras Jesús oraba, parte de esa estrategia de las tinieblas contra sus discípulos empezaron a hacerse evidentes. Lo que tenía que haber sido un agradable paseo en barco hacia la orilla, tranquilo, viendo el paisaje, se convirtió en una situación de vida o muerte para ellos. Dice que fue a la cuarta hora. Se dice que eran como las 3 de la mañana. Ellos seguían en la barca tratando de llegar a la orilla, ¿verdad? Y de hecho el pasaje dice que estaban siendo azotados por las olas debido al viento contrario que tenía que enfrentar. O sea, eran olas grandes, eran vientos fuertes, o sea, era un tiempo difícil y tras de eso eran las 3 de la mañana, o sea que estaba oscuro. Y en aquellas épocas no creo que existieran faroles, ni faros, ni luces que se vieran así al
a lo largo? No, ¿verdad? O sea, estaban en una situación difícil para ellos. Pero a veces para la mente humana eso no tiene sentido, pero para el reino de Dios funciona de manera diferente. Porque la misma fe que llevó a multiplicar los panes y los peces, a sanar a los enfermos y a hacer milagros increíbles, lo llevó esta vez a hacer algo que nunca antes se había visto: caminar sobre las aguas, como si se tratara de tierra firme. O sea, imagínense lo que es caminar por las aguas en ese momento, y si le sumamos de que habían olas y habían vientos, con solo eso es algo increíble. Y Jesús estaba consciente en ese momento de lo que estaba sucediendo y que él tenía que llegar a la barca para poder rescatar a sus discípulos. Y él caminó por las aguas, yo creo, porque el Espíritu Santo así se lo reveló. Y yo creo que nosotros, más bien, yo creo que Dios quiere hacernos caminar sobre las aguas. Él nos quiere que no estemos limitados a nuestra capacidad humana ni a los razonamientos. Él quiere darnos soluciones e ideas divinas que van más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. O sea, cuando nosotros comenzamos a ver la fe de una forma diferente, comenzamos a ver cosas maravillosas y grandes. Y yo creo que hemos visto mucho en nuestras vidas multitudes en ocasiones. Hemos visto milagros, hemos visto cosas sobrenaturales, o hemos visto cosas que de repente salieron y son tan preciosas y tan perfectas que uno dice, ¿y cómo fue esto? ¿Solo Dios? Y tenemos que orar para poder experimentar eso, que podamos tener una fe expectante, una fe que nos rete, una fe de que nos diga, hay algo más allá de esas olas, de ese viento, de esa oscuridad. Y los discípulos estaban asustados y posiblemente exhaustos, después de haber estado luchando durante toda la noche contra la tormenta. En ese estado lo que menos necesitaban era la vista de un fantasma. Y dice que ellos se asustaron porque confundieron a Jesús con un fantasma. Estaban tan temerosos, estaban con esa carga, ¿verdad? Que pensaban solo en calamidades y no podían ver con una perspectiva correcta que el que venía caminando sobre las aguas era Jesús. Y a veces nosotros podemos confundir a Dios con un fantasma, en el sentido de no darnos cuenta de que Él está haciendo cosas en nuestras vidas. Incluso estar tan asustados que dejamos de ser conscientes de que Dios está con nosotros y le damos importancia a todo lo alrededor. Pero en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier situación que hoy estamos pasando, por complicada o violenta que sea esta situación, puedes escuchar la voz de tu Salvador diciéndote, te animo, yo estoy contigo, no temas. Y creo que nosotros con esta palabra no tenemos que adorar la tormenta, tenemos que adorar a Dios en medio de la tormenta, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros, a nuestro lado, y tu tormenta no tiene que ver nada con Él. La tormenta va a tener que huir de nosotros, esa situación va a tener que huir de nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y creo que a veces tenemos que parar un momento en nuestra vida y empezar a darle gracias a Dios y gloria a Dios, mientras inviertes tiempo en entrar a su presencia y dejar que ese gozo, que la fe nos inunde cada día, mientras escuchamos la palabra, mientras escuchamos el mensaje que llene nuestro corazón. Estoy seguro que Él es tu Padre y jamás te dejará ni te desamparará. Él tiene la victoria para ti y para mí. Y el pasaje continúa diciendo que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14, 28 y 29. Y vemos a Pedro, el que siempre era el lanzado, el que hablaba antes, el que hacía las cosas así, por ser tan lanzado, ¿verdad? Y aquí lo vemos que dice, si eres tú, Señor, haz que yo camine por las aguas. Y Pedro siempre estaba dispuesto a confrontar las situaciones, ¿verdad? Y a ir más allá que el resto de los discípulos. Yo creo que a lo mejor Pedro no estaba todavía tan seguro si realmente era Jesús o no. Así que Pedro le puso una prueba a esa persona que estaba caminando sobre las aguas y le dijo,
si eres tú, haz que yo camine por las aguas. O sea, básicamente lo que él estaba diciéndole ahí era, si realmente eres tú, haz que reciba las fuerzas y la valentía para caminar ahora sobre el agua como tú lo estás haciendo. Y aquí solo un milagro podía hacer eso, o sea, solo un milagro podía suceder para que él pudiera caminar por las aguas. Y cuando Jesús le dijo, ven, eso es exactamente lo que ocurrió. Más allá de su temor o de lo que podría él entender, Pedro sabía que su corazón estaba dispuesto a caminar sobre las aguas porque sabía que él era Jesús y que con la palabra de Jesús él podría caminar por las aguas. A veces cuestionamos mucho a Pedro y decir, sí, caminó pero se hundió. Porque eso también nos enseña a nosotros que a veces nosotros queremos caminar con fe, pero cuando comenzamos a ver los problemas, las tormentas, las situaciones que nos comienzan a invadir, tambaleamos y nos hundimos. Comenzamos a tambalearnos y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro agarró fuerza, pero cuando él comenzó a ver las circunstancias que estaban alrededor, le dio miedo. Pero vemos que Pedro se acercó al borde del barco y puso un pie sobre el agua. O sea, imagínense lo que se debía sentir en ese momento que Pedro pusiera los pies en el agua y no se hundiera. Y todo eso fue posible en medio de la tormenta en la que él se encontraba porque Pedro fue capaz de hablarle a Jesús, escuchar su voz y moverse en base a su fe. Y me imagino que salir de la barca no fue una idea muy feliz que se le ocurrió a Pedro, ¿verdad? Fue la consecuencia de su diálogo con Jesús y de recibir fe en su corazón para dar ese paso que él estaba pidiendo dar. Y creo que el Señor te dice a ti también en este momento, ven, porque ir a Él es siempre la clave para poder tener una victoria total. Y cuando en medio de las tormentas eres capaz de escuchar su voz y moverte en base a lo que Él te dice, podrás estar seguro de que caminarás sobre las aguas sin temor a hundirte. No sabemos cuánto tiempo Pedro caminó sobre las aguas. No sabemos si él caminó 10 minutos, 1 kilómetro, 3 pasos, 10 pasos. No sabemos, pero sí se escribe en la Biblia de que él caminó en las aguas. Pero como les dije en un momento, pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Eso está en Mateo 14, 29 y 30. Vean el milagro que él tuvo. Primero, el corazón de Pedro, cuando recibió la palabra del Señor que le decía, ven. Esa palabra produjo la fe en él para hacer algo tan alocado como caminar en las aguas, como para salir del barco en medio de una tormenta, ¿verdad? Esa fe produjo a su vez el segundo milagro, el hecho de que Pedro fuese capaz de caminar sobre las aguas. Y así es como funciona siempre el reino de los cielos. Primero creemos en nuestro corazón y esa fe abre la puerta que podamos experimentar los milagros increíbles de Dios. Sin embargo, Pedro cometió un error que también solemos cometer nosotros en muchas ocasiones cuando descuidamos y empezamos a fijar de nuevo su atención a la tormenta. Y cuando, como les dije anteriormente, cuando nosotros comenzamos a tener miedo a las consecuencias de lo que nos pueda suceder. Esa agua que antes era tierra firme empezó a ablandarse, si lo podemos decir así. Imaginémonos de que en ese momento esa agua espiritualmente fue como una tabla, ¿verdad? Pero comenzó a ablandarse en el momento en que Pedro comenzó a hundirse. Y esa fe de Pedro fue determinante para lo que ocurrió después. Porque cuando actuó en fe y obedeció la voz de Dios y caminó sobre las aguas sin problema, pero cuando el miedo lo llevó a razonar de manera humana y a tener temor, empezó a experimentar lo que la razón humana dictaba que tenía que ocurrir, empezó a hundirse. Pero algo poderoso aquí es que en el momento en que él se estaba hundiendo, Jesús no lo dejó abandonado. Jesús lo agarró de la mano y lo sacó. Por eso yo te digo, en este momento no dejes que las apariencias de tus circunstancias afecten tu fe. La única manera de seguir caminando sobre las aguas y de continuar experimentando los milagros de Dios es teniendo los ojos fijos en Cristo. Eso es. No nos dejemos engañar por las apariencias de tu tormenta, porque Jesús ya venció
y tiene todo el poder sobre cualquier situación que quiera venir contra de ti o de mí. Tenemos que seguir caminando en fe y echar fuera tus temores en oración. La Biblia dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Verdad? Y es muy interesante aquí, de hecho, el pasaje bíblico que veíamos anteriormente decía que Pedro comenzó a hundirse cuando el miedo comenzó a meter en su corazón. Y no se hundió radicalmente, sino que fue algo progresivo. Según su fe iba disminuyendo, así su capacidad de caminar sobre las aguas fue también desapareciendo. Sin embargo, dio esa voz de auxilio a Jesús. Y como te dije anteriormente, esa fe inmediata de agarrar su mano y levantarlo es lo extraordinario. O sea, Jesús actúa con nosotros. Jesús siempre contesta el clamor de tu corazón. Jesús siempre recibe y actúa en ese llamado de auxilio cuando ocurren cosas que no entendemos o cuando estás tan sobrepasado que no sabes qué hacer. Y creo que aquí tenemos que hacer algo que hacen todos los niños pequeños. Sencillamente gritan y piden ayuda a su padre. Y cuando el niño llora, sus padres corren a ver qué le sucede, ¿verdad? Y así es Jesús con nosotros. Él no va a dejar que nosotros nos hundamos, pero tenemos que clamar a Él. Por eso dice la palabra de Dios que clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y creo que hoy es ese día, por medio de la fe y clamar genuinamente a Dios en medio de las tinieblas de tu vida y experimentar esos milagros impresionantes de Dios. Yo no sé cuántas veces tú has experimentado cosas así en Dios, pero los puedes seguir experimentando, porque Dios es un Dios grande, poderoso, majestuoso. Y vemos cómo dice, también este versículo dice, en el momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14, 32 y 33. Pedro al dudar no fue capaz de mantenerse sobre las aguas, ¿verdad? Pero Jesús tenía una fe tan perfecta que pudo resistir sin problema el peso extra de Pedro. Y aún así sus pies no se hundieron ni un poco. Llegaron sin problema a la barca y entonces la tormenta desapareció. Todo lo relacionado con Dios se experimenta siempre solo a través de la fe. Es por medio de la fe que empezamos a experimentar la realidad del reino de Dios aquí en la tierra con los milagros y señales de este reino. Otra vez se lo repito. Todo lo relacionado con Dios se experimenta siempre solo a través de la fe. Es por medio de la fe que empezamos a experimentar la realidad del reino de Dios aquí en la tierra con los milagros y señales de este reino. Y la clave de todo esto está en la pregunta que Jesús dijo, ¿por qué dudáis? Y esa duda es un veneno de las tinieblas que además no tiene ningún sentido, porque Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida en el pasado y a lo mejor ahora en el presente también los ha hecho y los va a hacer en el futuro. Y cuando nosotros comenzamos a caminar sobre las aguas, vamos a comenzar a ver milagros de Dios. Y el enemigo trata de hacernos creer que nuestras tormentas son auténticas, que son realidad y que nuestra fe es una especie de esperanza loca, como un cuento de un niño, como una fantasía. Trata de aniquilar nuestra fe a través del miedo. ¿Para qué? Para que no obtengamos la bendición de Dios y volvamos al reino de la muerte y al reino de la destrucción. Pero Dios es nuestra auténtica realidad y nuestra fe experimenta su realidad y la realidad del reino de los cielos es nuestra situación. De hecho, por la fe Jesús fue capaz de caminar sobre las aguas, de rescatar a Pedro y hacer que la tormenta cesara. Dice, si tuvieras la fe como un grano de mostaza. O sea, aquí Jesús no nos está diciendo que tenemos que tener la fe así, maravillosa, poderosa, grandísima, no. Dice, si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, o sea, algo pequeñito, podemos mover un monte. No nos está diciendo, tengan la fe del monte para mover el grano de mostaza, no. Si tuvieran la fe como un grano de mostaza, dile a ese monte que se mueva y se va a mover. Porque el poder de Dios se manifiesta a través de la fe y cuando Dios hace cosas
todo el mundo queda con la boca abierta. Por eso hoy es el día para abrir la puerta a los milagros de Dios por medio de la fe. Y si la realidad de Dios es la única realidad que cuenta y puedes acceder a ella, y esa realidad está a tu alcance. Y para finalizar te digo, no te dejes distraer por los fuertes vientos ni por las apariencias. En medio de las más grandes tormentas, sigue avanzando con determinación, porque dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él ya tiene la victoria preparada para ti y para mí. Él ya la tiene preparada. Únicamente tenemos que caminar en esa fe, ser esas personas que nos lanzamos, ¿verdad? Esas personas que caminamos, esas personas que vemos las cosas de una forma poderosa, increíble.